Dos hombres regresan de Roma con versiones contradictorias. Uno insta a la calma. El otro sostiene que el verdadero terremoto aún está por llegar. ¿Quién tiene razón? La respuesta reside en un único acontecimiento que actuó como detonante: la consagración de los 4 obispos de la Sociedad de San Pío X, el 1 de julio, y la excomunión que le siguió. Porque ese acto, que muchos creían un asunto entre Roma y un pequeño grupo, acabó obligando a toda la Iglesia a revelar su verdadera naturaleza. Y en los últimos días, todos han mostrado sus cartas. Al final de este video, comprenderás por qué, después del 1 de julio, la crisis de la Iglesia ya no se puede ocultar. Y por qué ya no son solo los tradicionalistas quienes lo afirman. Comencemos con una voz autoritaria y serena. El cardenal DiNardo, arzobispo emérito de Galveston, Houston, regresa del consistorio y tranquiliza a todos. Los tejanos pueden estar tranquilos, declaró al periódico de su diócesis. El Papa León dirige la Iglesia muy bien, con gentileza, pero con decisión cuando es necesario. Y añade: es un canonista. En Leo todo se hace con gran sentido de propósito, todo con gran claridad. Un retrato de orden, calma y guía segura. Es una postura legítima y debe tomarse en serio. Hay quienes dentro de la Iglesia ven en León a un timonel verdaderamente prudente, que escucha antes de hablar. Pero al mismo tiempo, desde otra parte de la Iglesia, se alza una voz disidente. Y no es la de un adolescente enloquecido. Se trata de la biografía del arzobispo polaco Jan Paweł Lenga, un hombre que vivió y sufrió bajo el comunismo en Kazajistán y que vio a sacerdotes acabar en prisión por su fe. Un hombre que experimentó la persecución en carne propia. Al presenciar las consagraciones de la fraternidad, Lenga comentó, con sus propias palabras, que vio qué paz, qué alegría, qué atmósfera de oración, qué solemnidad. Añadió: ya no se ve nada parecido en la Iglesia posconciliar. Luego viene el contraste que le llama la atención. En la fraternidad hay una vida de oración, hay jóvenes. Se están construyendo nuevas iglesias y no quieren separarse de la sede de Pedro. Son palabras duras hacia Roma que recogemos como su opinión. Cabe aclarar que Lenga, al igual que otros prelados ancianos, emite juicios extremos sobre Leone que no compartimos, pues para nosotros el Papa sigue siendo el Papa. Sin embargo, el contraste que subraya entre la vitalidad de la tradición y la crisis generalizada es difícil de ignorar. Y aquí están las dos imágenes, una al lado de la otra. Por un lado, el Papa gobierna muy bien, todo está claro. Por otro, una iglesia que muchos ven desgarrada por las divisiones y sumida en el dolor. Estas dos cosas no pueden ser ciertas a la vez. O bien se gobierna muy bien, o se está en medio de una crisis que destroza el corazón de los fieles. Y aquí, el comentarista Frank Wright interviene en un episodio de LifeSite News TV con una observación mordaz. Según Wright, nadie calificaría de excelente al director de una empresa o al gobernante de una nación si ésta se encontrara en la situación actual de la Iglesia. Calificarlo de gobierno excelente, afirma, es una curiosa desviación de la realidad. Y hay un detalle, mencionado por algunos comentaristas, que alimenta las dudas. Según se informa, en el consistorio, Leo pidió a los cardenales que le mostraran apoyo público. Y DiNardo, al regresar a casa, así lo hizo. El padre Charles Moore, en ese mismo programa, lo interpreta así: cuando un líder tiene que pedir apoyo público, es señal de debilidad.
El verdadero afecto, dice, no pide nada. Surge de forma natural. Es su opinión, pero invita a la reflexión. Pero el meollo de la cuestión reside en otro lugar y va más allá de los individuos. Es lo siguiente. Después del 1 de julio, la crisis ya no puede presentarse como un enfrentamiento entre Roma y 4 tradicionalistas obstinados. Porque, y este es el punto que lo cambia todo, ya no son solo los tradicionalistas quienes expresan inquietud sobre el rumbo de la Iglesia. Cada vez más son obispos, sacerdotes y canonistas quienes no son tradicionalistas en absoluto. La propia sociedad explicó en una sola frase el motivo de esas consagraciones. Realizarlas, según afirman, para seguir denunciando públicamente los errores presentes en el magisterio actual, y de este modo, salvaguardar la integridad de la fe católica. Independientemente de que se esté de acuerdo con esto o no, se trata de una postura, no de un capricho. Y aquí llega la maniobra que desató el debate, la apelación canónica. La sociedad impugnó el decreto de excomunión, invocando la propia ley de la Iglesia. Monseñor Viganó también lo elogió. Considera que la apelación es una medida acertada y oportuna, que obliga a la Santa Sede a revelar sus verdaderas intenciones. Esta apelación nos obliga a plantear la pregunta fundamental. ¿Son esas consagraciones un cisma o una defensa de la fe perenne? Ahora, alguien tendrá que responder, con argumentos, ante todos. Y los canonistas coinciden en un punto. Hasta que se resuelva el caso, la apelación suspende los efectos del decreto. Incluso el derecho canónico, lo único que permaneció prácticamente inalterado tras el concilio, se utiliza ahora como defensa. Mientras tanto, la paradoja se torna casi grotesca. Varios obispos advierten a los fieles que no asistan a las misas de la fraternidad. Pero resulta que el mismo obispo que prohíbe la misa tradicional participa sin reparos en una ceremonia interreligiosa. No en la misa tradicional, sino en un rito de otra religión. Es la doble moral que muchos están notando ahora. Un sacerdote que participa en el programa cuenta una historia amarga. En la confesión te perdonan todos los pecados, pero si dices, asisto a la misa tradicional, parece que se convierte en el pecado imperdonable. Dicho así, es una regla absurda. Y hay quienes, como el padre Moore, interpretan la furiosa reacción contra la antigua misa de una manera incluso inquietante. Cuenta la historia de un párroco en Madrid que, al oír la sola palabra tridentino, estalló. Una reacción, dice, que tiene algo de antinatural. Sin embargo, hagamos una pausa en este punto, porque en medio de todo este ruido, corremos el riesgo de caer en el error opuesto. El hecho de que hoy en día tantos critiquen el rumbo de la Iglesia no autoriza a nadie a declarar depuesto al Papa ni a construir una iglesia paralela. El Papa sigue siendo el Papa. El sedevacantismo, digan lo que digan, sigue siendo un callejón sin salida. Y la propia fraternidad lo reitera. No quiere separarse de Pedro, sino ser reconocida dentro de la Iglesia de Roma. Quienes apelan al derecho romano no están fundando otra religión. La cuestión fundamental, entonces, es otra. Es que un solo acto, las consagraciones del 1 de julio, sirvió como espejo, revelando una crisis que llevaba tiempo presente, pero que muchos fingían ignorar. Algunos lo niegan y repiten que todo está bien. Otros lo exageran hasta el punto del colapso. Y existe un camino recto y preciso: reconocer honestamente la crisis.
permanecer fieles a la doctrina de siempre y orar, especialmente por el Papa, para que gobierne con la claridad que la Iglesia espera. Porque, como dijo un sacerdote anciano en ese programa, los fieles de hoy no deben tener miedo de afrontar los problemas, no para juzgar a nadie, sino para crecer en la fe, con los ojos abiertos y un corazón firme. Al final, las consagraciones de la fraternidad pasarán. Pero la pregunta que plantearon permanecerá. ¿Qué tipo de iglesia queremos? ¿Una que persiga al mundo o una que proteja a Cristo? Los hechos, algún día, darán la respuesta. ¿Qué opinas? Si te gustó el video, comenta amén. Que Dios te bendiga.